Bueno, aquí tenemos un ejemplo de homomorfismo. Nos dicen que hay que demostrar que h es una función que va de los polinomios de grado 2 hacia R3, nos dan la definición de h, es un homomorfismo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De acuerdo a la definición de lo que es un homomorfismo, vamos a tener que un h de un u operado con b, un b, va a ser igual a h de u más h de b. Esto lo tengo que demostrar. Pero para demostrar eso necesito la definición de h. La tengo, acá está. H con un polinomio va a ser igual a las coordenadas a, b, c. Entonces, ¿cómo demuestro esto? Lo primero, tengo que darme elementos del conjunto de partida. Entonces, sea u, un u perteneciente al primer conjunto, llamémosle R2 de x, los polinomios de grado 2. ¿Cómo lo defino? Va a ser un a sub 0 más un a sub 1x más un a sub 2 x cuadrado. Es un polinomio de grado 2. Y además me defino un b, sea b perteneciente al mismo conjunto. ¿Qué forma va a tener b? Similar. Entonces va a ser llamémosle un x0 más un x1 por x más un x2 por x cuadrado. Recuerden que x sub 0, x1 y x2 y a sub 0, a sub 1, a sub 2 son coeficientes solamente. Entonces, ¿qué me dice? La definición dice que la función de la operación de ambos, es igual a la función de una más operado aquí, la operación, operado en la función en el segundo elemento. Entonces, tengo que operar los dos elementos primero, estos dos elementos. ¿Cómo los opero? U operado B. Como no nos dan una definición de lo que es la operación que estamos haciendo, suponemos que es la suma. Entonces vamos a tener que el u más el b sería este elemento más este elemento. La suma de dos elementos en los polinomios es la suma de sus componentes con su respectiva x. Por ejemplo, si yo tengo el x cuadrado más 3x cuadrado, va a ser 4x cuadrado. Si le sumo un 3x más un 2x más 5x. Entonces eso quiere decir que es la suma de los coeficientes con su respectivo grado. Es decir, si sumo el elemento u más el b, ¿qué me tiene que dar? La suma de sus primeras componentes. Esto va a ser igual a sub 0 más x0 más x. ¿Por qué el x? Por un a sub 1 más un x1 más un x cuadrado. ¿Factor de qué? De un a sub 2 más un x2. Entonces esa es la suma de los dos elementos. Entonces una vez que tengo la suma, le aplico la función. Entonces, si le aplico la función, va a ser h de u más b va a ser igual a h de x0 más x más x cuadrado más un x2 más una x2. Esa va a ser la definición de h. ¿Qué me dice que esto? Que tiene que ser igual a h de u y operado con h de b. Entonces, por otro lado, lo voy a hacer acá. Hacemos el h de u. H de u ¿a qué va a ser?
a h de todo esto de acá. ¿Qué me dice la definición? ¿Cómo se define h? H de un polinomio de grado 2 va a ser igual a sus componentes. El a, el b, el c, el a, el b y el c. Entonces aquí esto va a ser igual a las componentes, va a ser x, a0, a1, a2. Entonces ese es u de b, h de u. Ahora por otro lado al h de b. ¿Qué es el h de b? Sería todo esto. Sería h de x0 más x1 por x más x2 por x2. Al igual que antes, tengo un h de un polinomio. H de un polinomio, le aplico la función que dice que son los coeficientes de cada uno. Entonces esto va a ser igual a x0, x1, x2. Entonces tengo el h de u y el h de b. El h de u y el h de b. Luego, tengo que trabajar esta expresión y llevarla a esto de acá. ¿Pero cómo la llevo a eso de acá? Aquí tengo la función h de un polinomio. Este va a ser mi elemento a, mi elemento b y mi elemento c. A esto le voy a aplicar la función al igual que lo hice acá. Entonces si le aplico la función a esto, respetando esto de acá, voy a tener que... Va a ser la primera componente. ¿Cuál es la primera componente de esto de acá? ¿Cómo? La segunda componente. Esta es la segunda componente. ¿Cómo? Va a tener la tercera componente. Esta es la tercera componente. Entonces, al polinomio gigante que está aquí le apliqué la función. Entonces, esta función yo la puedo separar además, porque tengo coordenadas. Yo sé de física o de la materia que ustedes tengan, que la suma de dos vectores es la suma de sus componentes. Entonces, la suma de sus componentes, por ejemplo, si yo tengo el elemento 2,3 y lo sumo con 5,8, voy a tener que la suma de 2 más 5, 3 más 8. Entonces, si yo aplico esto acá, voy a tener lo mismo. Voy a tener que la suma de sus componentes esto de acá es lo mismo, suma de sus componentes, componente a componente, a0 más x0, x1 más a1, x2 más a2. Entonces aquí tengo esto. Eso me dio el resultado final. ¿Pero qué es a0, a1, a2? A0, a1, a2 es h de u. Entonces esto es igual a h de u. Más, ¿y esto qué es? H de b. ¿Y de dónde partí? Partir de h de u más b es lo mismo que h de u más h de b. Entonces ahí queda demostrado el homomorfismo. Entonces retomando todo lo que hice, esta es la definición de un homomorfismo. Entonces tenemos que llegar de acá hacia acá. Nos damos elementos u y b pertenecientes al conjunto de partida. Aquí están los dos elementos. Luego, ¿qué hago? Los opero. Pero ¿cuál es la operación aquí? Como no me la dan, asumo que es la suma. Entonces, sumos u y b. La suma de dos polinomios se hace con sus componentes respetando el grado del polinomio. Es decir, la x con la x cuadrada, y estos dos elementos los junto. Entonces los junto, me queda este polinomio. Entonces, ¿qué después me dice? Que a este polinomio de acá le aplico la función. Entonces a este polinomio le apliqué la función h de todo esto de acá. Luego, el h me tienen que dar una función. Me dan la función esta acá. El h de un polinomio va a ser igual a las componentes. Entonces el h de un polinomio va a ser igual a las componentes. ¿Cuáles son sus componentes acá? A0, x0, x1, a1, x2, a2. Ahí están las componentes como un vector, igual que acá. Y yo sé que la suma de vectores
es la suma de sus componentes a componentes. Entonces, si esto lo separo en sus componentes, voy a tener esto de acá y esto de acá. Por otro lado, yo sé que si le aplico la función h al elemento u, voy a tener esto de acá, y al igual que como lo hice acá, le aplico la función. Si le aplico la función, voy a tener ese par ordenado. Luego hago el h de b. El h de b va a ser la función, le aplico al elemento b. Está acá y le aplico la función. ¿Qué me da esto de acá? Entonces, al final, ¿a qué llego? Esta componente de acá es esta de acá, que es h de u, más esta componente que es h de b. Entonces digo h de u más h de b. ¿Y de dónde partí yo? Yo partí de acá. De h de u más b va a ser igual a h de u más h de b. Entonces aquí tengo probado el holomorfismo. En este caso sería un más, entonces sería h de b más u, o u más b, es lo mismo que h de b más h de u. Y eso es lo que llegué acá. Entonces aquí ha demostrado el homomorfismo.